Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Roda Ciani, me estoy acá presentando. Les quiero contar un poco sobre mí antes de arrancar con esta breve exposición, pero no quería antes dejar pasar la oportunidad de agradecerle a la organización, a todas las personas que integran Ogilvy, por la oportunidad que me dan de comentarles un poco de lo que yo hago, que entiendo que mi vínculo desde el ajedrez hacia la publicidad y hacia otras áreas, siempre pensándolo como una metáfora, puede ser una propuesta de valor que espero al finalizar estos 20, 30, 40 minutos puedan aprovechar de la mejor manera. Así que, sin más, quería decirles, soy Roda Ciani, soy de Rosario, Argentina, soy profesor de matemáticas, soy maestro de ajedrez y me dedico en la mayoría de mi tiempo a ser parte de una cooperativa, que es una organización innovadora acá en nuestro país, donde dentro del software somos un conjunto de personas que trabajamos de forma asociada, colectiva, tomamos las decisiones de forma conjunta y siempre tratamos de marcar un hito y manejarnos de una forma diferente a lo que se espera, a lo que se debe, y tratamos de usar esa incorrección como bandera, y vamos a ver cómo el ajedrez puede en algún punto invitarnos también a romper con las barreras de lo que se pretende y cómo podemos poner el ajedrez al servicio de la creatividad y viceversa también. Así que, bueno, bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando con este espacio y para comenzar me parece súper importante poder entender ¿qué es el ajedrez? Digo, el ajedrez es un juego, es ciencia, es deporte, sí, es un poco de todo esto que estoy contando, pero bien, quiero mostrarles que como cualquier juego, hay reglas y hay un tablero donde jugamos, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es si la creatividad en algún punto espera o busca que nosotros nos liberemos y salgamos de ese status quo, ¿cómo puede ser que el ajedrez nos sirva? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que siempre estamos jugando en un tablero. Cuando estamos en nuestra familia, cuando estamos en nuestras casas, cuando estamos en nuestro trabajo, siempre hay un tablero que nos marca los límites del espacio donde nosotros jugamos. Y siempre hay casillas entre las cuales nos movemos y siempre hay movimientos que están permitidos. Hay cosas que se pueden decir, cosas que se pueden hacer y otras que no. Y tenemos movimientos que nos asisten en cuanto a una estrategia o en cuanto a una definición que queremos tomar, y por otra parte tenemos líneas que no podemos cruzar. Entonces siempre tenemos un tablero. Ahora la pregunta es, cuando no estoy jugando al ajedrez, que sé cuál es el tablero de 8×8 pintado de 2 colores, cuando no estoy jugando al fútbol, que sé cuál es la cancha dentro de la que tengo que jugar, cuando estoy en otros espacios, ¿cuál es mi tablero? ¿Se pusieron a pensar cuál es el tablero en el que juegan cada día? ¿Cuáles son las reglas que están impuestas? ¿Y por qué les digo esto? Porque entender el tablero en el cual jugamos nos va a permitir ser libres dentro de ese tablero. En mi día a día es como nos manejamos. Yo tengo que conocer cómo funciona mi vehículo, en qué dirección corren las calles para poder moverme dentro de la ciudad, eligiendo los caminos que yo quiero. Entonces, entender, definir cuál es nuestro tablero. Digo, con nuestro equipo de trabajo, ¿definimos cuál es el tablero? ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿Está definido eso? ¿Cómo ponemos esto al servicio de la creatividad? Bueno, una de mis máximas es que nosotros somos creativos siempre y cuando podamos conocer al máximo las reglas de juego y el tablero en el que nos movemos. Digo, cuando conocemos el tablero, es el momento en el que podemos empezar a ejercer la libertad. Un tablero pareciera que encierra, y la realidad es que siempre estamos encerrados en cápsulas un poco más grandes o más chicas, en un edificio. Siempre hay algo que nos limita a los costados, por más que no sea tangible, por más que no sea una pared, un muro, una línea de un tablero, pero siempre hay algo que nos marca las barreras. Entonces, dentro de esas barreras, que son infrarrojas si se quiere, digo, no las veo,
es donde yo puedo llevar adelante y ejercer la libertad. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el ajedrez es la oportunidad de pensar metafóricamente a la vida. Para mí el ajedrez se parece a la vida, o quien te dice la vida se parece al ajedrez. Y las metáforas están en todos lados, y las metáforas no solo están con el ajedrez, pero hoy vamos a usarlas porque bueno, es mi espacio donde yo me muevo cómodo y es el tablero donde me gusta jugar. Por eso, durante todo este lapso de tiempo que compartamos, la pregunta siempre va a ser: ¿cómo hago para desarrollar la creatividad dentro de mi tablero, dentro de mi espacio de juego? Entonces, si ya sé cuál es mi espacio de juego, si ya sé cuáles son las reglas con las que cuento para poder moverme, es ahí donde yo tengo que decir: ¿cómo hago que todo esto juegue a mi favor? No tengo que pelear contra las reglas de juego y contra el tablero porque no lo puedo cambiar. No puedo querer jugar al fútbol y decir quiero agarrar la pelota con la mano, no soy arquero, y hacerlo en la mitad de la cancha. No puedo. Entonces lo mejor que puedo hacer es entender las reglas del juego, entender el tablero en el que me muevo y usarlo a mi favor para hacerlo más creativo con esas herramientas. Con estas herramientas, que son las que tengo a disposición, voy a ser lo más creativo posible. Y además de un tablero, en el ajedrez juego con piezas. Tengo piezas con las que juego, con las que me muevo. Y vuelvo a la misma pregunta, y la pregunta siempre nos va a traer desde el ajedrez a la vida y de la vida de nuevo al ajedrez. En el ajedrez decimos, bueno, yo ya sé, mi tablero es de 8×8, está pintado de dos colores, hay un jugador que juega con las blancas, otro que juega con las negras, y sabemos cuáles son las piezas: 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, una dama, un rey. Esas son las piezas con las que juego. Ahora, en mi vida cotidiana también tengo piezas. Tengo un equipo de trabajo, tengo piezas que tienen ciertas capacidades de movimiento. Las personas a las que yo lidero en mi organización tienen algunas cualidades, y otras cualidades otras. Entonces las piezas siempre son importantes y las tenemos que entender y conocer y saber cómo mueven. Y acá es donde voy a traer a un coterráneo mío, a Borges, un escritor súper conocido que seguramente ustedes conocen, que tiene un poema que se llama Ajedrez, que se los voy a leer en este momento. Voy a mirar hacia el costado, hacia mi otra pantalla un segundito, pero porque les quiero mostrar el poema de Borges, donde un poco se empieza a preguntar todo esto que nosotros nos estamos preguntando ahora, que es cómo las piezas influyen en nuestro día a día, y en algún punto quién es cada pieza y quién soy yo en el tablero que juego. ¿Seré acaso una pieza? ¿Soy el jugador que mueve a las piezas? ¿Soy Dios que mueve al jugador que mueve a las piezas? Les leo el poema y ahora reflexionamos un poquito al respecto. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores. Las formas: torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna a su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. Las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Y ahora sí, Dios mueve al jugador y éste a la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía. Este poema, que a mí me parece fabuloso, lo que nos permite es pensar qué lugar ocupamos en cada tablero que jugamos. No soy la misma pieza, porque no me manejo de la misma manera cuando estoy con mi familia que cuando estoy junto a mis liderados, que cuando estoy en una reunión de directorio o cuando estoy sentado o sentada frente a un cliente. Es importante que entendamos qué pieza somos o qué lugar ocupamos en cada uno de esos tableros, a veces dentro del tablero, a veces por fuera y a veces mirando desde arriba. Y también es importante entender cómo mueven las piezas que tenemos al lado y con las que jugamos, porque solo entender
el tablero, las reglas y ahora también las piezas, es lo que nos va a permitir hacer que nuestra estrategia funcione de la mejor manera. Y algo muy interesante que tiene el ajedrez, porque a mí siempre me preguntan cuando doy clases, ¿qué vale más? ¿Una torre? ¿Un alfil? ¿Un caballo? ¿Cuál es la pieza que más vale? Y la verdadera respuesta en el ajedrez y en la vida, como cuando nos pregunta quién es mejor, tal o cual, es que no hay absolutos. Los valores de las piezas son relativos. ¿Relativos a qué? Bueno, en el ajedrez a la función que cumplen, al espacio que ocupan, al lugar del tablero en el que están, a los movimientos que pueden hacer, las piezas a las que pueden cubrir. Entonces, muchas veces una pieza, un alfil en una punta del tablero tapado por peones, no vale nada. Pero un alfil en el medio del tablero en el final de una partida es definitorio y puede valer más que una torre y que otras piezas. Entonces, el valor de las piezas es relativo. Y en nuestra vida cotidiana sucede lo mismo. Nadie vale en sí mismo. Entonces, lo importante es que nosotros entendamos en qué lugar conviene que juegue cada una de nuestras piezas, cada uno de nuestros compañeros y compañeras de trabajo, de proyecto, en dónde me conviene juntarme con mi cliente, cuáles son los puntos que tenemos en común, cuáles son las disidencias, cómo podemos converger en un futuro. Tenemos que pensar siempre cuáles son las piezas. Yo no admito cuando me toca dar charlas en organizaciones que no conozcan la realidad de cada una de las personas que integran un equipo de trabajo por parte del líder y que no sepa cuál es la estrategia, porque, y algo de lo que quiero hablar es de tiempo y material. Digo, yo no tengo que tener más piezas que el resto para poder ganar. En el ajedrez no gana el que tiene más piezas, gana el que usa las piezas que tiene en pos de un plan, en pos de un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Nuestras piezas conocen ese objetivo? ¿Se relacionan entre sí? ¿Se defienden y atacan de forma conjunta pensando en ese objetivo? Porque si eso no sucede, nos gana cualquiera, perdemos la partida, y no porque nos falte tiempo o material, porque puede ser que nos falte piezas pero tengamos material, tengamos tiempo, y con el tiempo podemos hacer más cosas, podemos atacar rápido. Cuando tengo tiempo ataco rápido, cuando tengo más piezas me estructuro. Y eso mismo pasa en los negocios. Las grandes empresas juegan con su estructura, las pequeñas empresas, los startups, los emprendimientos se dedican a ganar a través del tiempo sus partidas. Entonces es importante que sepamos qué tenemos a disposición y principalmente cuál es nuestra estrategia, cuál es nuestra táctica, hacia dónde nos movemos. Y acá, justamente, cuando vamos a táctica y estrategia, que me parece dos puntos hermosos para charlar, porque digo, ya tengo el tablero, ya tengo las reglas de juego, ya me dieron las piezas con las cuales jugar. Bueno, ahora, ¿qué hago con ellas? ¿Cómo funcionan? Y bueno, tienen que funcionar respondiendo a la táctica y a la estrategia. Y por eso estamos acá. Y digo, ahora voy a nombrar a otro poeta. Y fíjense cómo empiezo a aplicar esto que les estoy diciendo. Digo, estoy dando una charla. Bueno, mi tablero es el tiempo que me dan. Las reglas son, bueno, vamos a presentarnos al principio, vamos a charlar de forma interactiva. Digo, las reglas están claras, el tablero está bien delimitado. Ahora bien, dentro del tablero yo puedo hacer lo que quiero. ¿Y cómo puedo ser creativo? Bueno, ya leí un poema, me voy a leer otro, porque me encanta la poesía. No importa que sea matemático, que sea ajedrecista, no importa que trabaje en una empresa de software. ¿Por qué? Porque la creatividad aparece ahí, la creatividad aparece en las cosas diarias, y en el ajedrez sucede lo mismo. Se jugaron infinidad de partidas de ajedrez. Están todas las teorías estudiadas. Ahora, cada partida tiene un toque de creatividad. ¿Por qué? Porque todos los movimientos que se conocen y que se trabajaron hasta acá se recrean en una nueva partida y se recrean en función del análisis concreto. Una vez Lenin dijo sobre el marxismo que el marxismo era el análisis concreto de la situación concreta. Yo pienso lo mismo del ajedrez. El ajedrez es el análisis concreto de la situación concreta y la publicidad es el análisis concreto de la situación concreta. Pueden tener dos clientes en la misma ciudad que se dedican a lo mismo y puede ser que una estrategia publicitaria funcione con uno y no con el otro. ¿Y por qué? Porque es el análisis concreto del el momento concreto. Hay un contexto, hay un tiempo al que responde todo lo que nosotros hacemos. Entonces, la publicidad es la recreación constante, está todo inventado. Lo que tenemos que tener es la habilidad de entender cuál es el tablero, cuáles son las reglas, cuáles son mis piezas, qué movimientos tácticos y estratégicos son con los que puedo contar para moverme. Y es ahí donde aparece la creatividad, donde yo junto todo aquello que ya es conocido para crear algo nuevo y desconocido e innovador.
Y si no conocen la diferencia entre táctica y estrategia, como me pasó a mí siendo jugador de ajedrez durante mucho tiempo, hasta que terminando la secundaria leí este poema de Benedetti, espero que quizás el poema tenga la posibilidad de hacer en ustedes lo mismo que hizo en mí, que decir, nadie lo pudo decir de una forma más simple cuál es la diferencia entre táctica y estrategia. Así que les voy a leer, y es el segundo y les prometo que el último poema que voy a leer hoy, pero es este que tenemos acá. Y fíjense, dice: mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Y fíjense qué maravilloso, porque termina siendo que la táctica, los movimientos tácticos son todas esas pequeñas cosas que hacemos todo el tiempo para resolver pequeños problemas cotidianos que aparecen. Ahora, mi estrategia es eso que está más allá. Todos los movimientos tácticos que hace Benedetti en el poema son para que ella en algún momento lo necesite como estrategia. Entonces, ahora que conocemos qué es la táctica y qué es la estrategia, decirle lo táctico es todo eso que hacemos todos los días. Quienes formen parte de, digo, y ustedes que se dedican a la publicidad lo conocen mejor que yo, quienes la táctica sirve para resolver problemas momento a momento en la búsqueda de cumplir con mi estrategia. En el ajedrez sería: mi estrategia es en este momento de la partida llevar mis dos torres a séptima fila para atacar, que es una estrategia arrolladora, si se quiere. Ahora bien, para poder lograr eso voy a tener que llevar adelante un montón de movimientos tácticos minuto a minuto, jugada a jugada, para que eso se pueda dar. Entonces es muy importante que ustedes empiecen a conocer, a tomar conciencia de todas esas cosas que hacen todos los días, porque eso también son los skills con los que cuentan, esos skills que están ahí. En el ajedrez tenés el doblete de caballo, rayos X, tenés ataque doble, hay muchísimos movimientos tácticos que conocerlos y tomar conciencia de ellos te permite en una situación decir, bueno, ¿cuál de todas estas herramientas que tengo puedo usar? Y no tener que andar inventándome la herramienta a cada momento. Entonces, habiendo pasado por todo el recorrido que les conté sobre las cuestiones tangibles del juego, que son las reglas del tablero y las piezas, llegamos a cómo uso todo eso a mi favor, y es con la táctica y con la estrategia. ¿Sé cuál es mi estrategia? ¿Ustedes piensan en su día a día cuál es su estrategia? ¿Se levantan a la mañana pensando en su estrategia? ¿Pensando cuáles son los problemas que tienen que resolver de forma táctica a cada momento? ¿Hacen una lista de prioridades? Primero voy a defender estas piezas, después voy a ir a atacar por este lado. Y ¿está claro? ¿O nos pasamos la vida respondiendo a lo urgente? ¿Priorizamos lo urgente o priorizamos lo prioritario? Entonces, tener en claro todas estas cuestiones nos permite también no quedar aislados. Tener piezas aisladas en el ajedrez es lo peor que te puede pasar, porque quedan lejos de sus compañeras y no pueden cumplir con ninguna misión específica dentro de la macro. Todas las piezas con las que yo juego tienen sus funciones claras, sabemos cómo mueven, sabemos si el lugar del tablero en el que están es el mejor, y por último, entendemos si de alguna manera, sea porque defienden, atacan o están apuntando hacia algún lugar, responden a la estrategia. Me encantaría que podamos seguir charlando sobre esto, pero en algún momento tiene que dar la vuelta. Yo quería mostrarles en un pantallazo, como les digo, esto ha formado parte de Ajedrez para la Planificación de Proyectos en la diplomatura de la Escuelita de Creativos, pero la disrupción es constante. Podemos hablar 7, 10 encuentros de esto, pero es importante para mí, en este pequeño espacio y lapso de tiempo, que ustedes se puedan llevar estas herramientas, si se quiere, para empezar a analizar la vida y sus proyectos. Y quién dice más allá de sus proyectos y sus negocios, su cotidianidad, con una mirada ajedrecística. Es decir, ahora, además de tener los lentes con los que veo la realidad cada día, que son los que yo tengo desde siempre, me puedo poner los lentes de ajedrecista para poder pensar desde este lugar. Es ponerme en un lugar distinto para ver lo mismo y para ver si encuentro algo diferente desde lo cual poder moverme, poder mejorar, poder aplicar. Por último, para
para terminar quería contarles un poquito cómo pega la vuelta esto, cuál es la viceversa. Estuvimos hablando del ajedrez y tratando todo el tiempo de hacer un trampolín desde el ajedrez hacia la creatividad. Y creo que si tenemos que resumir, más allá de el vasto la vasta información que hay y que compartimos acerca de tablero, piezas, táctica y estrategia, es importante que nuestros equipos de trabajo también lo tengan claro. Me encuentro constantemente con líderes de equipos que no hablan con sus piezas, por decirlo de alguna manera, con su equipo, con esas personas a las que lideran. No les cuentan cuáles son la estrategia. Entonces, las piezas deben saber cuáles son sus funciones y cuál es la estrategia macro a la que responden. Digo, ¿por qué hago lo que hago y para qué hago lo que hago? ¿Cómo esto que estoy haciendo ahora y en este momento funciona y forma parte de un plano mucho más grande? Mi invitación siempre es a que cuenten con toda la... Yo cuando juego al ajedrez yo tengo toda la información y muevo a las piezas. Las piezas no piensan, no necesitan más que ser movidas. Ahora, cuando nosotros jugamos al juego de la vida, necesitamos brindar y abrir la información lo más que podamos. Primero para recibir feedback de forma constante, para que las mismas piezas, me siento cómodo acá, no, prefiero mover en estas casillas, prefiero jugar por este espacio del tablero. Quizás me podés usar para este movimiento táctico. Es importante que les contemos a las piezas qué pensamos, como así también cuando somos una pieza que nos cuenten para entender a qué jugamos. Todo el equipo tiene que saber a qué juega. La táctica siempre tiene que estar de la mano con la estrategia. Que la táctica, que un movimiento táctico atractivo no nos tape la vista de la estrategia y lo que estamos buscando. Que un pequeño negocio que nos ocupe unos días no nos haga perder nuestro gran cliente. Las relaciones, les digo, y viceversa, ajedrez, vida cotidiana, ajedrez, publicidad. Que las pequeñas cosas de todos los días no nos pierdan la vista de todo aquello que buscamos. Que los sueños que tenemos siempre sean mucho más grandes que resolver este instante en el que vivimos. Y una cosa que me encanta destacar es que no importa cuánto pensemos, no importa cuánto sepamos y conozcamos el juego al que jugamos y cuántas estrategias hayamos diseñado y cuántas movidas para adelante podamos ver, el plan siempre falla. Siempre las cosas salen de una manera distinta a las cuales nosotros la diseñamos. Y ahí está nuestra habilidad para poder reacomodarnos, cambiar las piezas de lugar, poder seguir jugando y seguir con vida en este proceso, ¿no? Más allá de que el ajedrez siempre nos brinda la oportunidad de volver a armar el tablero y empezar a jugar de nuevo, y la vida hace lo mismo en cuanto a los negocios, en cuanto a nuestras profesiones. Hay una sola partida que se termine y no podemos volver a empezar, que es la de la vida, pero mientras tanto siempre estamos en juego. Entonces, cuando el plan falle, no nos enojemos, no digamos por qué me pasa esto a mí, por qué tiene que ser que me tengo que encontrar con esto, porque el plan falla siempre. Entonces salteemos esa parte donde me enojo con la situación y busquemos directamente la solución. No perdamos tiempo, al ajedrez se juega por tiempo también, que el reloj deje de correr, movamos para que el reloj que nosotros tenemos deje de pasar el tiempo y nos haga perder oportunidades para pensar cuando verdaderamente sea necesario. Les quiero repetir, tengamos un plan. Es importante tenerlo a disposición y sepamos que va a fallar. Sepamos que el día a día nos va a presentar cosas diferentes. La vida es una gran metáfora con el ajedrez, con los deportes, con los negocios, con las estrategias publicitarias. Tratemos de siempre buscar en las analogías lo que nos convenga. Recordemos que no inventamos nada y no vamos a inventar nada. Las piezas de ajedrez están ahí en ese lugar esperando que nosotros las movamos, esperando que usemos todo aquello que aprendimos, todo eso ya conocido, de una manera distinta que no ha sido utilizado antes. Mi invitación es a que puedan conocerse y conocer, que puedan entender que el ajedrez, en este caso, te presta unos lentes para mirar la realidad. Entonces, mi invitación en algún punto termina siendo que puedan tener en la mesita de luz la cantidad de lentes que sea necesario para poder mirar la vida y nuestro día a día de muchas formas, para que en esas multiplicidades de formas encuentren todo aquello que están buscando. No dejen de intentarlo, no dejen de buscar aquello que desean, porque siempre va a ser mejor hacerlo y equivocarse que no hacerlo, porque en algún punto lo que yo espero es que la vida sea una sumatoria de experiencias. La invitación de este espacio no es más
que a sumar experiencias. El fenómeno vida es un fenómeno, no es ni bueno, ni lindo, ni malo, ni alto, ni bajo, ni tiene ningún adjetivo calificativo. Es un fenómeno que yo espero, en mi caso, tenga la mayor cantidad de experiencias posible. Yo no les deseo la felicidad, les deseo experiencias que puedan, al finalizar, tener como esos libritos que van moviéndose y van pasando todas las hojas y se van moviendo. Cada una de esas hojas que tiene un dibujo distinto, que se mueve en cámara lenta con el correr de ese cuaderno, es una experiencia distinta. Entonces, anímense, hagan todo aquello que en teoría no se puede y vivan de esa forma. Entiendan que esa es la forma de sumar la mayor cantidad de experiencias. Y me voy con una frase que a mí me encanta mucho, que es: cuando dijeron que era imposible, yo no estaba y por eso lo hice. Muchas gracias a todas, a todos. Ha sido un gran espacio este que compartimos. Me encuentran en redes sociales, soy @rodaciani en todos lados, y me encantaría poder intercambiar material, información y todo aquello que necesiten, y por supuesto seguir aprendiendo de cada uno de ustedes, que siempre tienen algo para enseñar en este proceso que se retroalimenta de forma constante, que es la educación, y que es poder vincularnos para ser de forma colectiva cada vez más grandes. Muchas gracias y hasta luego.